8, 11 minutos, 11 minutos, 20 de mayo. Han disminuido las lluvias, pero hay que estar pendiente de los informes del Indomet, porque es mayo, muy lluvioso. Y en cada momento un sistema frontal y todas esas cosas que conocen muy bien los meteorologistas. Bueno, el abogado Eric Raful está por acá con nosotros a propósito de un interesante proyecto que reforma aquella vieja ley 6132 y que desde el siglo pasado se han estado conformando comisiones para el trabajo, han cambiado, presidentes cambiaron miembros de las comisiones y al fin se pudo lograr un proyecto con intervención de abogados como Eric Raful, otros distinguidos juristas, participación del Colegio de Abogados, de la Asociación de Diarios de la República Dominicana, entre otros sectores. El Ejecutivo, como el presidente Abinader reafirmó ayer, tramitó, dijo el presidente el lunes lunes anterior, que no le pusimos ni una coma. Y ayer decía, tramitamos y el consenso se realiza ahora en el Congreso Nacional. Y la participación de Raful hemos convocado es para orientar, con una función didáctica de qué es esto, porque hay gente opinando y oponiéndose, rechazando cosas, imputando, sin conocer el proyecto. Entonces, quisiéramos como una primera parte explicando el proyecto, los alcances del proyecto, y luego ir a esos elementos de controversia, o que alguna gente ha colocado como elementos de controversia, o de que podrían afectar lo que se intenta proteger, que es la libertad de expresión. Buenos días, bienvenido, Eric. Gracias, buenos días a todos, Cristian, a todos ustedes, y gracias por la invitación. Sí, en este proceso que ya lleva 2 años y medio, a partir del decreto 333-2022, se integraron periodistas, directores de medios, el Colegio de Periodistas, Sociedad Dominicana de Diarios, juristas, de todo tipo. Jimena Conde, que fue consultora jurídica, una brillante jurista que fue subconsultora en la época del amigo y hermano Flavio Darío Espinar, en el gobierno del presidente Medina. ¿Quién es? Jimena Conde. Jimena Conde. Conde. Está ahora en el Banco Central. Ella, Hermógenes Acosta, juez emérito del Tribunal Constitucional. Claro. Importante precisar, la comisión la coordina Nanfi Rodríguez, que fue parte de la célebre comisión que don Rafael Molina Morillo presidió. Sí. Aquella vez, cuando el presidente Fernández hizo un intento, aquella vez el Colegio de Periodistas de la Sociedad de Diarios no se pusieron de acuerdo, cosa que sí ha sucedido esta vez, que ambos integran la comisión. La gente con mucha tradición de defensa de la libertad de expresión, exactamente, de los derechos de los dominicanos y humanos. Percio Maldonado, Chilóbala, muchísimos grupos periodistas se integraron, ¿no? Periodistas jurídicas, dirigentes gremiales, etcétera. Pero no solo eso, sino que el proyecto se inició un proceso de discusión. Alguien me preguntaba por qué 2 años y medio. Bueno, un proceso de discusión primero en las universidades, con periodistas, con sindicatos, con estudiantes, sí, 4 universidades, APEC, UAS, UNFU, UNIBE, se desarrollaron eventos masivos, incluso a veces duraban más de 2 horas y media con preguntas, respuestas, etcétera, para tratar de discutir las líneas centrales eso desde el punto de vista de la participación social. Uh-huh. Ahora bien, desde otro punto de vista, era prudente por mandato normativo. Ustedes han oído hablar ya del bloque de constitucionalidad que constituye la Convención Americana, la Constitución nuestra, las decisiones del sistema interamericano y las decisiones del Tribunal Constitucional, que son las que tienen que primar en todo el desarrollo normativo del Estado. Bien, en ese tenor, el Tribunal Constitucional Dominicano
ha dictado numerosas decisiones. Es más, posiblemente la libertad de expresión es de los temas más tratados en decisiones del Tribunal Constitucional, y todas esas decisiones constituyeron eje fundamental del análisis de la propuesta. O sea, la propuesta se montó sobre 3 grandes ejes. Las decisiones del Tribunal Constitucional, aquella famosa que despenalizó los delitos de prensa, que era ya una tendencia que venía del sistema interamericano. Trabajamos cerca de 9 meses con la relatoría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el relator especialista en libertad de expresión, analizando punto por punto en búsqueda de que los contenidos del proyecto estuviesen también no solamente en armonía con las decisiones del Tribunal Constitucional, sino con el sistema interamericano. Y finalmente, más a propósito del tema de las plataformas digitales, todos sabemos que en la UNESCO en París 2023-2024, no recuerdo, se han realizado los eventos más importantes que tienen que ver con el reto, ¿verdad?, en el actual ecosistema comunicativo, sobre todo con el auge de lo que algunos autores llaman el enjambre digital. Es la necesidad de que ellos estén trabajando en un marco. Entonces, en ese contexto se trabajaron las propuestas con consultores de UNESCO, consultores del sistema interamericano, y dentro de la comisión con la presencia del magistrado emérito del Tribunal Constitucional, Hermógenes Acosta, quien, si se analiza para los curiosos del derecho los votos al interior, las motivaciones al interior de las decisiones del Tribunal Constitucional en el periodo en que él fue juez, se podrá ver que es de los magistrados con mejor dominio del tema de la libertad de prensa. Entonces, ese fue el contexto en el cual se desarrollaron los debates, por 2 razones. La primera, como Cristian señalaba, se trata de actualizar una ley que viene de 1962 del Consejo de Estado, Rafael Filiberto Bonelli. No es una ley, es un decreto. Es un decreto ley. Exactamente, porque era un gobierno provisional. Sí. ¿Sí? Entonces, pero lo peor, 2 elementos adicionales. Ese decreto ley está inspirado en una normativa francesa de 1881. O sea, de 1881 es la que inspira gran parte del contenido de ese proyecto. Ahora bien, esa es una razón porque el ecosistema comunicativo ha cambiado mucho del 62 para acá, obviamente, que había, claro, 3 periódicos, 5 emisoras de radio, qué sé yo. Ahora ese ecosistema ha cambiado y por lo tanto se requiere una transformación importante del marco normativo. Pero hay otro mandato, que es el de la reforma constitucional del 2010. Todos sabemos que esa fue una reforma que deja atrás el Estado liberal de derecho y prácticamente inaugura, luego de un proceso de constitucionalización del ordenamiento que empieza con las convenciones de niños y adolescentes, violencia contra las mujeres, etcétera, etcétera, que se da en los 90. Ya en ese contexto, esa constitución del 2010, que establece un gran catálogo de derechos fundamentales y pone la dignidad humana y los derechos fundamentales como el eje central del Estado, manda a que los derechos fundamentales sean desarrollados normativamente, todos. O sea, entonces, el artículo 68 de la Constitución, que refiere a la garantía de los derechos fundamentales, se han desarrollado mediante regulación. Se han desarrollado mediante regulación para su mejor tutela, claro, para su mejor garantía. Sí. Por eso se llama garantía de derechos fundamentales, el acápite que se inicia en el 68 de la Constitución. Entonces, esos son los contextos en los cuales se desarrolla ese debate. Un último dato relevante, porque se ha planteado mucho que ley mordaza, etcétera, etcétera, es que el proyecto también deja sin efecto una entelequia ya de la era de Trujillo, que es la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos, que no está sometida al derecho, que no está sometida a los criterios que se están sometidos todas las instituciones en el día de hoy, que no tiene, y ahora se propone, en virtud del artículo 141 de la Constitución, una entidad con un cruce entre el Ejecutivo y el Senado para una mayor legitimidad, con una independencia de los integrantes
de 2 años, al igual que en el sistema monetario y financiero y al igual que la Procuraduría General de la República, se acogió el modelo de una inamovilidad por 2 años para hacer una regulación moderna, pero siempre de cara a la tutela de los derechos de la libertad. Pero esto del siglo XIX, que es de donde viene la cosa, pues eso es muy prensa escrita. Luego ya a partir del 62 se elabora ya lo que ya sí había llegado, que es radio y televisión. A partir del 2008, 2010 viene el reinado de las redes sociales. Sería bueno hablar de qué innovador trae este proyecto y sobre todo tocar el tema de cuál censura, que si hay o no hay censura, la regulación hasta dónde llega. Y ahí mismo te pregunto, ¿cómo diferenciar lo que es censura de lo que es regulación desde el punto de vista jurídico? Qué buena pregunta, porque viene a aclarar lo que hemos denominado que es un falso debate que hay en los medios, que tiene 2 vertientes, ese falso debate. El primero es que esto se trata de una guerra entre los medios tradicionales de comunicación y las redes digitales. Y no es así. O sea, de hecho, la normativa del derecho común, que por mandato constitucional y de las leyes existentes, como el Código Penal, la ley de delitos electrónicos, por la vía de... todo eso afecta igualmente a los periodistas clásicos y a los productores de contenido. Igualmente. De hecho, si hay alguien que puede, o si hay una entidad que puede, o unas entidades que pueden establecer que tienen una importante regulación, son las grandes plataformas como X, como Instagram. Esas grandes plataformas, hay todo un desarrollo de más de 10 o 12 puntos en lo que son las atribuciones del INACON, que es como eventualmente se llamaría la entidad, el instituto, que es para garantizar primero transparencia en las políticas y contenidos que hagan las grandes plataformas, para garantizar que los algoritmos sean accesibles de forma tal que se puedan controlar y evitar sesgos discriminatorios para los productores de contenido, o sea, para los youtubers, para los que se están quejando precisamente. Y mira, hay incluso una disposición que obliga al INACON a acompañar a los productores de contenido, reitero, los que tienen los programas, los youtubers, como se les quiera llamar, en caso de que esas grandes plataformas le sesguen, lo saquen, le vulneren sus derechos. Qué bueno una acotación ahí de que una gran cantidad de influencers, youtubers, son también somos periodistas tradicionales. Es bueno la acotación, Sí, muy importante, porque como han dicho algunos, como decía Percio Maldonado en una entrevista, o sea, los periódicos, Listín, qué sé yo, el Caribe, todos ellos tienen plataformas digitales y son altamente vistas, todo lo demás. Por eso te digo que hay una base regulatoria que al fin de cuentas lo regula todo. Pero cuando dicen que se quiere como manipular el algoritmo, no, imposible. Eso no depende eso es imposible. Mira, ¿cuál es el tema? Fíjate, ya Chile hace tiempo, Colombia, Brasil, muchos países, la Unión Europea completa ha trabajado ya una especie de homogenización de los mandatos normativos, siempre de cara a su actualización o a su armonización con los derechos humanos para esas grandes plataformas, para garantizar la transparencia de sus políticas. Es una especie de autorregulación, porque ciertamente hay mucho debate de que si la verdad, la mentira, los fake news. Bueno, una ley no puede controlar qué es verdad o qué es mentira, es imposible. Entonces sería una censura. Entonces, lo que sí se producen son los controles, primero por autorregulación y segundo por normativas de la gran plataforma. La Unión Europea es la que más la ha desarrollado para garantizar que esos contenidos que están allí sean... mira, y qué bueno, déjenme yo leerles a ustedes brevemente. El nombre específico de la ley, porque cuando se dice de regulación la gente como que huye.
El nombre completo de la ley, Eric. Es del proyecto. Proyecto de ley de libertad de expresión en medios audiovisuales. Aquí está, proyecto de ley orgánica de libertad de expresión y medios audiovisuales. Entonces, fíjense, plataformas de contenido de Internet, adecuación a los derechos humanos que tienen que tener las normas comunitarias de las plataformas digitales. Pero fíjense qué interesante. Por ejemplo, informar ahí hay 8. Sus términos de servicio, normas, guías, directrices de moderación de contenidos a terceros, que son las directrices que tienen esas grandes plataformas, deberán estar redactadas en español. Informar detalladamente, de manera clara y precisa, en el mismo idioma español, en este caso, sobre aquellas reglas y condiciones que puedan determinar suspensión o cierre de cuentas, de perfiles al usuario, así como la eliminación, desindexación, reducción del alcance. Ser transparente en relación con el funcionamiento de sus algoritmos y de sus códigos fuentes, permitiendo incluso su auditoría. Pero la gente, bueno, pero si eso pero que eso es lo que está sucediendo en todas partes, y eso es de común acuerdo con esas grandes plataformas, precisamente para evitar sesgos discriminatorios en ese tipo de política. Todo ello en el contexto del derecho procesal administrativo, que es el que regula la ley 107.13. Este es un tema importante. Aquí no existe una sola regulación, una sola sanción, que prácticamente son todas para garantizar la libertad de expresión, que no se pueda que sea manejada si no es en el contexto del debido proceso administrativo. De la tutela judicial, el proceso administrativo. Aquí nadie va a ser sancionado, sacado en programa de televisión, como ha sucedido. Por eso yo a veces me río y que no, algunas personas que se está creando un ministerio de la verdad, se está creando una cuestión. Pero señores, ve acá, pero ¿qué es la Comisión Nacional de Espectáculo Público? Es eso, precisamente es eso. Pero, esto es lo que obliga. Si uno ve las atribuciones que tiene, las funciones y las misiones del INACOM, son todas para la tutela de la libertad de expresión. Pero yo veo, y tú hablaste ahorita de la filosofía del derecho. Es un dato muy importante. El Estado es el protector de mis derechos. Sí, en el ámbito penal, así es. Yo no puedo perseguir al que me ha hecho un daño físico, lo persigue el Estado, ¿no, verdad? Con la ley de la ley 6132 se ha desmontado tanto, inclusive esa comisión de espectáculo público. Tú mencionas que si alguien me difama, yo tengo que costear el costo de la difamación, de ir contra ellos. Mientras debe ser el Estado que me proteja el buen nombre y mi buena fama, sucede que no. Entonces va a ser prácticamente, pone en manos del ciudadano la idea hay una desprotección al final de cualquiera que quiera insultarme. Y dependiendo del costo del proceso legal, yo podré acudir o no. No sé si me debo entender. Sí, así es. O sea, así es. Fíjate bien, fíjate qué interesante este aspecto. Es importante entender que el ordenamiento se mantiene. O sea, las leyes que existen, Código Penal, difamación, injuria, las leyes de delito electrónico, ese ordenamiento se mantiene y el derecho común, pero y es inherente a todos, los productores de contenido, periodistas, todo, pero este proyecto hace especial énfasis, y es importante resaltarlo, especial énfasis en analizar cómo se trabajan o cómo se deben trabajar los conflictos entre la libertad de expresión y el honor, la dignidad y la imagen de las personas, de manera clara. ¿Pero por qué? Porque se le ocurrió a los comisionados, ¿no? Eso está en la Constitución. O sea, la protección del honor, la intimidad y la imagen y la dignidad de las personas es un mandato constitucional. Claro. Ningún derecho es absoluto y tiene que coexistir con los demás derechos. Fíjate cómo dice aquí, ponderación, eximente de libertad de expresión, el artículo 58, título 6, de libertad de expresión frente al honor, la intimidad y la propia imagen. Es interesante porque este título desarrolla
cómo deben ser analizados. O sea, ponderación de derechos en conflicto. Las autoridades administrativas y judiciales, o sea, estamos frente a un mandato a la administración y al Poder Judicial, porque es una ley orgánica, que resulten apoderadas de reclamos con relación a la tutela de la libertad de expresión frente a derechos derivados de la intimidad y la propia imagen, procurarán armonizar los bienes e intereses protegidos por esta ley y por la Constitución, fíjense bien, ponderando los criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad cuando exista conflicto. O sea, cada caso en particular se ve la idoneidad, que es la legitimidad del derecho adoptado como preferente. O sea, si tú dices, no, mira, aquí tengo que preservar la dignidad y la honra frente a la libertad de expresión, en ese contexto tú tienes que motivarlo adecuadamente. Como presidente, de manera que sea el adecuado para el logro del fin constitucionalmente válido. La necesidad, ¿qué significa necesidad en teoría del derecho, sobre todo interpretación legal? Básicamente la falta de un medio alternativo menos lesivo. O sea, te dice, mira, si hay otro medio menos lesivo para resolver el problema, tú debes privilegiarlo. Si no hay otro camino, pues ya te vas, viene la sanción. Que en este caso, y después viene la proporcionalidad, que es el equilibrio entre el perjuicio y el beneficio del interés público. Pero después viene ya para concluir, niños, niñas, adolescentes, protección de niños y adolescentes. Se recogen leyes como una ley del año 2019 que prohíbe, como este lamentable caso del YESE, prohíbe la presentación de cadáveres y cosas, porque eso es algo que afecta a la dignidad humana. Pero de los aspectos fundamentales de esta pieza, de este proyecto, era precisamente lo relacionado con las plataformas digitales. Entonces Nanfi Rodríguez ha dicho que va a apartar eso, que lo va a sacar. Pero un proyecto de ley para este tiempo requiere pues que eso esté incluido, porque las plataformas digitales son determinantes en la comunicación de este tiempo, ¿no? Mira, en primer lugar, Nanfi, que es el coordinador y que hizo un trabajo en estos 2 años y medio extraordinario de coordinación de todos nosotros, de todos los actores. Ayer Participación Ciudadana, ya Finjo hizo su posición de apoyo, y ayer Participación Ciudadana también, que ha coordinado todo este esfuerzo, hizo eso y ya lo ha dicho a título individual. O sea, no tenía el consenso de los miembros de la comisión, y así se discutió en una reunión que tuvimos electrónica, todos los principales miembros de la comisión que hemos estado trabajando en ello. Lo hizo, pero tengo que decir que lo hizo con la mejor buena fe. Nanfi, ¿te refieres a Nanfi? Sí, Nanfi lo hizo con la mejor buena fe porque, por ejemplo, hay modelos como el brasileño que se ha decantado por hacer una ley marco para los medios audiovisuales y clásicos y una ley especial para los medios digitales. Es lo que vio que ya eso ha ido bajando en la medida que se ha ido conociendo, que con este furor, tener miedo que por un tema en particular se fuera la ley entera. Entonces, por eso, ese fue el contexto en que él lo planteó. Y él se disculpó ante el grupo y ha aclarado en todos los sitios que se trata de una posición individual, que obviamente no compartimos, primero porque podría hacer ver que lo que están criticando tienen razón, de que esto es una ley para afectar a los medios digitales. Si el presidente de la comisión opina así. Entonces no, pero esa no fue la intención, y ya el tema está subsanado, porque la clave es que, por suerte, y ya nosotros hemos decidido no ir a más medios de comunicación a partir de mañana. Mañana fuimos convocados en el inicio de las sesiones del Senado para las vistas públicas, porque ya ahí se va a entrar en un territorio constitucional donde quien tiene que llevar la voz cantante es el Congreso. El Congreso, para discutir estos temas en las vistas públicas, que ojalá mejoren el proyecto y ojalá se hagan los aportes, porque todo proyecto es perfectible.
Bueno, Rosario. ese congreso. Bueno, señor Raful, estamos conversando con el abogado, además asesor Eric Raful. Él dirige también su bufete de abogados y ha participado de esta comisión, que es una comisión histórica de la modificación de la ley 6132 por todo el contexto que él ha explicado. ¿Qué significa para la democracia de la República Dominicana continuar este tiempo y futuros tiempos sin una ley actualizada? Porque la 6132 evidentemente se quedó y hay incluso partes donde no tiene instrumentos, no tiene garras para poder actuar. ¿Qué significa para una democracia? Y explicándoselo a los ciudadanos que ahora están, por ejemplo, en una esquina, comprando fritura, o el que va manejando el concho, el que va manejando la onza, porque a veces ellos comienzan a repetir cosas que están en las redes sociales, afectándose incluso, y no, como que no se, hay algunos conceptos que debemos un poco aterrizarlos. Muy bien, es una excelente reflexión, pregunta-reflexión. ¿Y por qué le digo pregunta-reflexión? Porque hay que entender lo que es el tránsito del Estado liberal de derecho al Estado social y democrático de derecho, en términos de lo que es el empoderamiento de la colectividad de todo el Estado en los valores y principios fundamentales. A diferencia del Estado liberal, donde donde el Estado solamente jugaba un rol de árbitro en los conflictos y en el análisis de las leyes, eso tuvo 2 siglos desarrollándose. En el Estado social y democrático de derecho debe de haber, hay una misión fundamental, que es que se impregne al Estado, a los actores institucionales, de los valores y misiones del derecho. O sea, tú lo ves en el artículo 7, la misión esencial de la Constitución. O sea, aquí los actores no son neutros. Los actores estatales e institucionales, como bien señalaba una pregunta hace un rato, de que para acompañar, para evitar tener que buscar dinero, para hacer una especie de defensoría del pueblo, de ONU van ahí en el tema, porque es importante con las falencias históricas del autoritarismo, con las falencias históricas institucionales de estos estados nuestros, donde la normativa, más que un desarrollo de la sociedad civil, vino impuesta desde arriba, con una gran marginalidad, que la gente cree que es un concepto económico y un concepto jurídico. El empoderamiento, decía Alan Turing en una visita que hizo aquí en los 29-2000, en la transición, invitado creo que por el presidente Fernández, que el tema fundamental de las sociedades latinoamericanas era el actor democrático. O sea, el sujeto democrático, las falencias del sujeto democrático es una sociedad con mucho analfabetismo, una sociedad con mucha participación, con poca participación institucional, donde no había un verdadero empoderamiento. Entonces ahora, este instrumento que organiza una especie de proactividad, y hablábamos ahorita en receso de Ferrajoli, en el sentido de una proactividad para llenar de valores las instituciones del Estado en función de los principios, no desde un ejercicio individual, sino desde una acción colectiva. Pero ahí mismo, el Estado no ha fallado en buscar la manera de promover a los ciudadanos responsables democráticos, porque ahora tenemos una Constitución que está por encima de la influencia autoritaria y trujillista que tenemos en la sociedad dominicana. Incluso habla de deberes fundamentales. La Constitución nuestra no solamente tiene derechos, sino deberes fundamentales. Y ¿El Estado no se ha ocupado de promover esas cosas? No, porque es que hay resistencia siempre. O sea, el poder que te da la discrecionalidad y no someterte al derecho. Mira cómo sucedió con las críticas a la ley del DNI, que ya por suerte se hizo un consenso para acogerla para que fuera armónica con los derechos de todos, y ya se ha reformado. Pero yo le decía a alguien, oye, es la primera vez que estamos sometiendo
llegando tarde en América Latina eso, la inteligencia al derecho, y lo estamos criticando. O sea, el esfuerzo, tú no puedes criticar el esfuerzo. Si tú estás sometiendo por primera vez en la historia la inteligencia, que siempre es un espacio de no derecho, eso es tú lo que tienes que tratar de que se haga bien, o sea, de someterla. Y que con el cuento de la seguridad pregunta. nacional se justificaba todo. Entonces sí hay que empoderar a la ciudadanía y en la pregunta, y eso es la importancia de este instituto. Preguntas oyentes, aquí hay dos. ¿Se contempla crear una lista de criterios obligatorios que las plataformas deberían seguir al diseñar sus algoritmos para el país, en el país? Y dos, ¿qué pasaría si una plataforma se niega a acatar estos criterios o no los puede implementar localmente? En esta parte recuerdo que alguien hizo por inteligencia artificial, le metió la ley todos los elementos, y entonces había como un debate en inteligencia artificial y decían que las plataformas se podrían retirar. ¿Y qué pasaría con un pequeño país como República Dominicana si la plataforma de repente dice, no, yo no entiendo eso y me retiro de ahí? O el caso del listín. Voy a meter el caso. Es muy importante. Bien, este tema no es, ¿cómo te digo? No es que se va a someter a un listado de exigencias a las grandes plataformas. Es que ese listado de exigencias ya ha venido armonizado desde la UNESCO, desde la Unión Europea, en todos los países, para una especie de autorregulación de las propias plataformas, que lo que promueven es la transparencia, la claridad de los criterios y que no sean discriminatorios, no tengan sesgos discriminatorios. Y es todo. Y la única función, la función fundamental de este instituto es precisamente garantizar que esas políticas sean transparentes, estén claramente redactadas en español, puedan ser auditadas, pero no son políticas que está haciendo, además no son políticas que está haciendo República Dominicana. Percio Maldonado hablaba de una entrevista que nos hicieron ambos, que él iba ese día a una reunión donde las tres Américas, es América Latina, Estados Unidos y Canadá, estaban ya en negociaciones con Google para trabajar diversos temas. O sea, esto es un tema que se ha venido organizando y trabajando en Colombia, en México, en todas partes. Pero no es ese riesgo de yo no me quiero, yo no puedo aceptar eso, me retiro. No habría ese riesgo. Ningún país tiene la fuerza, quizás China y Estados Unidos. La Unión Europea ya lo logró. A mí no me queda claro algo. El tema plataforma, yo no soy tecnológico. La gente dice, yo tengo una plataforma, tiene un programa en YouTube. Sí, es un productor de contenido. Entonces, lo que más y no lo entiendo contigo, no lo entendí con Anfi cuando lo explicaron. Una persona comete una violación a las normas que pueda crear el INACOM, por ejemplo. ¿A quién se sanciona? ¿A la plataforma YouTube o a ese productor de contenido? ¿Cómo? Sí, ¿o a quién por lo menos pero ahí entra ya el derecho común. Si es una de las sanciones que están previstas claramente en el proyecto, sí, que son todas administrativas, no hay ninguna que no sea administrativa, y que son todas, si ustedes analizan, no lo vamos a hacer ahora porque es muy largo, si ustedes analizan todas y cada una, son para la tutela de los derechos fundamentales, pero lo del listín que tú preguntabas, es muy importante aclararlo. Fíjate que qué coincidencia. En el mismo momento en que estamos discutiendo esto, sucede el tema que una plataforma, Network, Solutions, amenaza al listín si no retira una situación, una información que estaba ahí, con eliminarle todo su archivo digital. Sacarla de las redes. Señores, ese tema está claramente establecido en el proyecto de ley, con punto y coma, como si fuera el artículo 9. Aquí está. Bien. Archivos informativos. Los medios de comunicación tienen derecho a preservar las informaciones, escuchen, veraces y de interés público. Es la jurisprudencia que ha existido en todas partes. ¿Qué es veraz? Las informaciones que fueron hechos reales, que fueron hechos que sucedieron. Eso con hechos, que hayan difundido y a mantenerlas accesibles en línea. Oigan bien qué interesante este punto. No estando sujetas a la garantía de la habeas data. Ojo, es una garantía constitucional de la habeas data. Sí. O sea, es una garantía que tú puedes obligar a que te presenten ni siquiera, aquí hay una regulación hasta de una norma constitucional, una disposición constitucional. Pero fíjense lo que dice después.
no estando sujeta a la garantía de la verdad, sino al ejercicio de derecho de rectificación o respuesta, que es un derecho que existe desde la 6132. Sí. O sea, desde el 62. O sea, Sí. claro, tú dices, mira, quítame la plataforma porque me pusieron, que me sometieron a, porque yo me robé un dinero mientras era ministro de tal cosa o director de tal departamento. Y sucede que en los tribunales, eso salió en primera plana, y fue un hecho relevante, yo era un funcionario público, sucede que los tribunales me descargaron. Pero, óyeme, lo que tiene derecho esa persona es que la plataforma integre a su información que él fue descargado, que él fue descargado en los tribunales, pero la información no puede ser segregada del archivo digital porque está todo un hecho veraz y relevante. Sí, lo que pasa es que este asunto es más grave porque ya no depende de la nación-estado. O sea, Network Solution es el dueño de la nube donde están muchos diarios. Esto es un problema serio, pero la pregunta, hay una gran confusión en lo siguiente. Juancito Pérez Vidal es acusado de que tiene un cabaret en la segunda planta de su casa por el influencer XY. Ya eso es difamación e injuria. Esto no entra. Entonces aquí se está entendiendo, te estoy hablando como el Dominican Black People, o sea, mucha gente lo que piensa es que esto es una ley para... Incluso hay gente que yo lo he leído que defiende su derecho a difamar. Es decir, no, espérate. En los periódicos dicen que sé yo qué vaina. Yo aquí sí es verdad. Yo digo la verdad. Juancito Pérez Vidal tiene un cabaret en su casa. Pero esto no tiene que ver con esta ley. Eso no es bueno. No, eso está explícanos eso. No, porque sí, pero la inmensa mayoría por ahí que está. Por ahí. Sí, exactamente, es verdad. O sea, la gente piensa, porque la gente opina sin leer, aunque ustedes subieron eso, eso anda en la bendita Rey. En la bendita Rey, pero la gente no lo lee. Fíjate, Es que pasa de 3 párrafos. Eso, exacto. Es que pasa de 3 párrafos. Mira, Adelante. una vez yo siempre, es que el problema no pasa de 3 párrafos. De 3 párrafos, ya la Una vaina. vez yo recuerdo que yo escribí un ensayo, te estoy hablando de los años 90, 80 y pico, y en la tertulia de Natasha. Pero un jovencito, sí. un muchachón. Estaba don Juan, estábamos ahí hablando, y don Juan me dice, mira, me gustó mucho tu ensayo, pero tu artículo, que sé qué, pero te quiero dar un consejo. Cuando tú vayas a escribir algo así, que es algo que coge una página, que coge 3, 4 cuartillas, trata de decir tu idea fundamental en los primeros 3 párrafos, porque el dominicano no lee más. Me digo, don Juan, 30 y tantos años. No, pero qué terrible. Pon la idea central en los primeros 3 párrafos y después tú lo desarrollas. Pero eso es pirámide invertida. Esa es la técnica. Genial. Esa es la técnica genial. Sí. Perdón, por aquí nos dice Severos, solo en el Congreso se harían los cambios luego de su envío. Independientemente de eso, una legislación de la materia no debe excluir a las plataformas digitales. Penalidad a los dueños de plataformas, YouTube, Instagram, Facebook, más allá de los productores y conductores de contenido. Así ocurre en otros países. La narrativa de la comunicación coprológica le han metido miedo a ellos con carabina vacía. Por lo que escuché del presidente ayer, eso va. Fíjate, eso es bueno volver a la esencia de lo que está detrás de eso. Yo he escuchado a personas que tienen credibilidad, que manejan medios, decir que los derechos fundamentales no se pueden regular. Tan sencillo como eso, lo he escuchado. No es que cuando hay un derecho, el derecho a hablar, a decir lo que yo quiera, no me lo pueden. No, lo he escuchado. Y yo, óyeme, eso es algo que en primer lugar que niega todo lo que es el derecho y todo lo que es el propio mandato de la Constitución, que obliga a que precisamente sean regulados y establece los mecanismos para tú ponderar los derechos en conflicto. Es que hay una no comprensión entre la diferencia entre regular y censurar. Exactamente. Ahí está el punto. Mira, ese es un buen punto, porque Pero se puede entender que no regular... puede ser censurarme. Ahora, regularme sí, porque no puedo decir que Juancito Pérez Vidal tiene el cabaret en la segunda planta de su casa sin ir a un tribunal a demostrarlo. El derecho común, no hay que necesidad de esta ley para que el derecho común te proteja a una difamación de ese tipo. Ahora, sí han sido exitosos en ese punto que comenta Pablo, para no tener regla, para que no exista una regulación que en todo Estado de Derecho está,
la manipulación exitosa ha sido el alegar censura. Entonces han indispuesto a un pueblo que tampoco le da mucha cosa admitir que no leyó nada. Bienvenida a la posverdad. Porque en Inglaterra, usted sabe, guardando las diferencias, en Inglaterra, si usted encuesta a la mayoría de las personas, bueno, le va a dar vergüenza decir, yo me opongo, pero no lo conozco. Aquí, bueno, pues eso es un contenido público. Ahora, ¿qué debemos nosotros hacer posterior a consensuar con los diferentes? Ya va a Congreso, pero ¿qué debemos hacer con la población para concienciarlos respecto de que es conveniente avanzar en este proyecto? Mira, sí, todo proceso de legitimación a partir de la discusión y el debate de cuál es el propósito, el fin de una norma determinada o de un proyecto determinado, siempre es bueno para fines de legitimación. Siempre es bueno para fines de legitimación. El tema del consenso hay que verlo de otra perspectiva, porque no voy a emitir juicio de valor sobre el alcance de la palabra consenso, a que refirió el señor presidente en el día de ayer, pero ese consenso debe ser referente a los actores que inciden en la temática concreta que se está hablando y que puedan emitir su opinión sin que esa opinión sea necesariamente obligatoria ser aceptada, porque como decía Pablo en un receso ahorita, me dijo, bueno, ¿cómo va a ser que Claro o Altiz tengan que aprobar lo que va a hacer Indotel en términos regulatorios? Entonces hay que tener cuidado. Yo mencionaba que hay un autor que a mí me gusta mucho, que es Luis Ferrarioli, un filósofo del derecho, que escribió un libro que se llama Poderes Salvajes. Poderes Salvajes. Un librito pequeñito. Y él establecía ahí que en el estado actual del constitucionalismo y de los derechos fundamentales existía lo que él llamaba la esfera de lo indecidible. ¿Qué significa la esfera de lo indecidible? Que las mayorías no pueden afectar derechos fundamentales. O sea, tú no puedes someterle que a plebiscito y a referendo o a que todo el mundo esté de acuerdo lo que son derechos fundamentales, porque esos derechos son indecidibles, ni siquiera podemos. Pero eso llega al gobierno, entonces. En este caso, lo que es porque es un mandato constitucional de que se debe desarrollar los derechos fundamentales desde la Constitución de 2010 de forma tal que su tutela y garantía sea la más efectiva posible, precisamente para que haya una proactividad en las instituciones del Estado en el caso de la materia, y esa proactividad ayude a empoderar a la ciudadanía en un proceso permanente de pero eso lo que significa entonces es que el Estado, cuando se trata de un derecho fundamental, no puede estar jugando a la popularidad y al populismo. Eso es lo que y al consenso. Con derechos fundamentales. La lectura que le quiere dar es eso. Si esto es un derecho fundamental, esto se hace, esto no hay que llevar de que un plebiscito, una cosa. No, son derechos fundamentales. Que hay que respetar a la minoría. Tú eres un hombre de mucha experiencia jurídica y en la vida diaria. Tú eres de la capital, además, que es Baní Pablo. Capitaleño de Pablo es capitaleño ya hace rato. No, pero capitaleño de lo poco que hay aquí. Este gobierno se ha caracterizado por un paso para adelante y otro para atrás. Desde que hay presión política de algo, ya para atrás. Hay un sinnúmero de ejemplos. ¿Tú tienes fe de que el Congreso realmente vaya a aprobar, aún con las vistas públicas, terminando aprobando esta nueva ley? Tengo fe porque, como estableció el señor presidente ayer, eso fue un esfuerzo de muchísimas instituciones. Vamos a hablar. ¿Cuál es la institución más ranqueada, por utilizar un anglicismo, a nivel internacional en términos jurídicos en República Dominicana? Es Finjus. Finjus, claro. Y ya Finjus emitió, que participó, dio opiniones, cuestionó algunos aspectos de los proyectos originales, ya emitió un comunicado apoyando plenamente la ley. Vamos a ir a una institución más social y menos jurídica, Participación Ciudadana. También dio
hizo alguna sugerencia de cosas que quería que hacer, pero en términos generales ¿No entiende la que prueba. se socializó adecuadamente el proyecto? Bueno, yo te digo, yo trabajé, tengo muchos años trabajando en proyectos de ley de salud, parte de la de seguridad social, Cámara de Cuentas, muchísimas leyes, reglamentos. Ese ha sido eso es algo que a mí me apasiona, las consultorías que tengan que ver con reforma. Parte del el derecho penal democrático, el Código Procesal Penal, y yo te puedo decir a ti que yo no recuerdo un proyecto de ley que haya tenido tantas horas de trabajo y de consenso con distintos actores, nunca los recuerdo. Son 27 años. Hoy, no, pero yo le voy a pasar ahorita una web que se armó, Elvira Lora, que es una muchacha extraordinaria, que es parte fundamental de la comisión, con todas las reuniones, con fotos, fechas que se dieron con todos los actores. Te estoy hablando de más de 40 instituciones que participaron, que nos reuníamos, que trabajábamos. 2 años y medio, la gente piensa que esos 2 años y medio fueron, no. Realmente fueron 2 años casi, prácticamente, de trabajo intenso. Bueno, Eric Raful, muchísimas gracias, Eric. Aclaró muchas cosas. Sí, se aclararon muchas cosas de esta comisión sobre esta ley orgánica de libertad de expresión y medios digitales. Y yo creo que es muy, muy importante que se hagan estas precisiones, porque hay de todo en esto, en los cuestionamientos y algunos rechazos. Yo quiero que tú me permitas algo que siempre quiero decirlo, porque es importante aclararlo. Ojalá que el consenso sea para demostrarse que no hay nada que temer, que no sea Exacto. la tutela de derechos fundamentales. Ahora sí, es un reto para las autoridades mañana la integración y funcionamiento de esa entidad. Porque la tradición autoritaria hace que muchos de los temores sean legítimamente fundados, Sí, porque tradición tenemos autoritaria. el logro Ese es el otro problema. Después que se crea la institución, si la van a dejar funcionar. el logro filantrópico, ¿verdad? Porque la los tiempos- intención Ajá. es democrática y sana. Exactamente. El ejecutor Pero competencia existe. pondrá. Qué Exactamente. bonito. Bueno. Gracias de nuevo a Eric Gracias a usted. Raful, Cualquiera abogado pasa. de los tribunales de la República, consultor, por estar hoy con nosotros. Una recomendación para Eric Raful, que ha hecho muchas Rafael Leonidas vive, recomendaciones, Julián. Vive. que tiene una muy buena oficina y que es un hombre muy activo. Nos cuenta la familia y que siempre está agregando libros, como refiere Pablo, tiene que comprar Ferrayoli, el otro. La Al doña le dice, momento de construir, reconstruir, hacer adaptaciones No, en la pero- casa, en la oficina, Claro. Eric. A Eric no. no me vas a meter libro en la habitación. Te dije, me tienes- compra Tú en tienes, Eric, Almacenes Unidos. que En hacer las materiales industriales. tenerla, No son los mismos. así como utiliza los instrumentos de investigación adecuados para construir, reconstruir las herramientas y equipos adecuados. Muy bien. Los encuentra ahí en la San Martín 183, materiales industriales. Ah, Una ferretería completa. Sí. Y le dice que te mandamos del programa diario, te van a dar una rebaja que no cae mal. bueno, está Buena. bien. qué No bueno. quiero libro en la Aunque habitación. haya alguna consultoría en dólares, pero nunca cae mal esta cosita. Gracias, señor. Bueno, Gracias, de nuevo señor. las gracias a Eric Raful. Nosotros continuamos. Hable un Conoce las claves del día.